Boston Red Sox vs Washington Nationals, predicción MLB, 4 de julio de 2025. Red Sox en Nationals 11 de la mañana, ET, Lucas Giolito abrirá por Boston. Giolito tiene 11 aperturas con una efectividad de 3.99 y whip de 1.33. El derecho poncha al 20.7% y otorga boletos al 7.3%. Su tasa de roletazos es de 37.7% con 1.23 jonrones por cada 9 entradas. Michael Soroka abrirá por Washington. Soroka tiene 11 aperturas con una efectividad de 4.70 y whip de 1.03. El derecho poncha al 26.3% y da boletos al 6.2%. Su tasa de roletazos es de 45.5% con 1.52 jonrones por cada 9 entradas. Giolito en sus 5 aperturas como visitante tiene una efectividad de 2.15. Soroka en 5 aperturas diurnas tiene una efectividad de 5.67. El bullpen de Red Sox tiene una efectividad de 3.45 como visitante. El bullpen de Nationals en casa tiene una efectividad de 6.51. Tienen récord de 7-14 en casa en juegos diurnos con una pérdida de menos 6.3 unidades. Juega Boston menos 116, Cincinnati Reds vs Philadelphia Phillies, predicción MLB, 4 de julio de 2025. Reds en Phillies 1 de la tarde ET, Andrew Abbott será el abridor por Cincinnati. Abbott tiene 14 aperturas con una efectividad de 1.79 y whip de 1.02. El zurdo poncha al 23.8% y da boletos al 6.9%. Su tasa de roletazos es de 30.5% con 1.01 jonrones por cada 9 entradas. Jesús Luzardo será el abridor por Filadelfia. Luzardo, en 17 aperturas, tiene una efectividad de 4.06 y whip de 1.41. El zurdo poncha al 27.2% y da boletos al 7.8%. Su tasa de roletazos es de 42.5% con 0.66 jonrones por cada 9 entradas. Reds batean para 259 en sus últimos 6 juegos. Filadelfia batea para 250 contra abridores zurdos. Abbott en 6 aperturas como visitante tiene una efectividad de 1.42. Luzardo en 8 aperturas diurnas tiene una efectividad de 5.77. Reds tienen récord de 11-8 como visitantes contra equipos con récord ganador con un retorno de más 5.8 unidades. Filadelfia tiene récord de 5-6 en casa contra abridores zurdos con una pérdida de menos 3.2 unidades. Juega Cincinnati más 1-3-2. St. Louis Cardinals vs Chicago Cubs, predicción MLB, 4 de julio de 2025. Cardinals en Cubs 2:20 de la tarde ET, Miles Mikolas abrirá por St. Louis. Mikolas, en 16 aperturas, tiene una efectividad de 4.76 y whip de 1.32. El veterano poncha al 16.1% y da boletos al 5.7%. Su tasa de roletazos es de 37.7% con 1.00 jonrones por cada 9 entradas. Colin Rea será el abridor por Chicago. Rea ha aparecido en 17 juegos con una efectividad de 4.37 y whip de 1.37. El derecho poncha al 16.9% y da boletos al 5.7%. Su tasa de roletazos es de 36.3% con 1.61 jonrones por cada 9 entradas. St. Louis batea para 259 contra abridores derechos. Chicago batea para 218 en casa en sus 9 juegos divisionales. El bullpen de St. Louis en sus últimos 29 juegos tiene una efectividad de 3.08. Tienen récord de 5-3 como visitantes enfrentando equipos con porcentaje de victorias entre 540 y 620. Juega St. Louis más 1-2-6. New York Yankees vs New York Mets, predicción MLB, 4 de julio de 2025. Yankees en Mets 3 de la tarde ET, Marcus Stroman abrirá por New York Yankees. Stroman tiene 4 aperturas este año con una efectividad de 8.16 y whip de 1.67. El veterano poncha al 12.1% y da boletos al 13.6%. Su tasa de roletazos es de 44.9% con 1.88 jonrones por cada 9 entradas. Justin Haganman abrirá por New York Mets. Haganman ha aparecido en 2 juegos permitiendo una carrera limpia con 5 ponches en 5 entradas. Fue seleccionado en la tercera ronda del draft en 2018 y ha tenido problemas en AAA este año y el anterior. New York Yankees batea para 235 y Mets para 222 en sus últimos 6 juegos.
Yankees tienen récord de 16-13 como visitantes contra abridores derechos. Mets tienen récord de 6-4 al under en casa cuando la línea está entre más 1.25 y 125. Juega Yankees y Mets bajo 9. Tampa Bay Rays vs Minnesota Twins. Predicción MLB, 4 de julio de 2025. Rays en Twins 4 de la tarde ET. Zach Little abrirá por Tampa Bay. Little tiene 17 aperturas con una efectividad de 3.61 y whip de 1.07. El derecho poncha al 17.1% y da boletos al 3.1%. Su tasa de roletazos es de 41.7% con 1.98 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 5.09. Chris Paddack abrirá por Minnesota. Paddack tiene 17 aperturas con una efectividad de 4.70 y whip de 1.23. El derecho poncha al 16.6% y da boletos al 6.3%. Su tasa de roletazos es de 36.6% con 1.30 jonrones por cada 9 entradas. Tampa Bay batea para 285 en sus últimos 28 juegos. Minnesota batea para 196 en sus últimos 6 juegos. Paddack tiene una efectividad de 7.66 en sus últimos 5 juegos. El bullpen de Twins en sus últimos 27 juegos tiene una efectividad de 6.75. Tampa Bay tiene récord de 12-6 como visitante, siendo underdog entre más 1.00 y más 1.50 con un retorno de más 9.3 unidades. Minnesota tiene récord de 3-6 en casa enfrentando a abridores de la Liga Americana con efectividad de 3.70 o menor, con una pérdida de menos 4.9 unidades. Juega Tampa Bay más 1.03. Pittsburgh Pirates vs Seattle Mariners. Predicción MLB, 4 de julio de 2025. Pirates en Mariners 4 de la tarde ET. Bailey Falter abrirá por Pittsburgh. Falter en 17 aperturas tiene una efectividad de 3.62 con whip de 1.22. El zurdo poncha al 14.7% y da boletos al 9.1%. Su tasa de roletazos es de 38.6% con 0.93 jonrones por cada 9 entradas. Luis Castillo abrirá por Seattle. Castillo tiene 17 aperturas con una efectividad de 3.55 y whip de 1.29. El derecho poncha al 19.4% y otorga boletos al 7.9%. Su tasa de roletazos es de 40.6% con 1.12 jonrones por cada 9 entradas. Pittsburgh batea para 214 como visitante. Seattle batea para 225 en casa. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 3.55. Wood tiene una efectividad de 2.08 en 6 aperturas en casa. El bullpen de Pirates en sus últimos 6 juegos tiene una efectividad de 0.38. Tienen récord de 20-12 al under como visitantes contra abridores derechos. Mariners tienen récord de 7-3 al under en casa contra abridores zurdos. Juega Pirates y Mariners bajo el total. Texas Rangers vs San Diego Padres. Predicción MLB, 4 de julio de 2025. Rangers en Padres 6:40 de la tarde ET. Kumar Rocker abrirá por Texas. Rocker tiene 9 aperturas con una efectividad de 6.13 y whip de 1.54. El derecho poncha al 20.4% y da boletos al 6.6%. Su tasa de roletazos es de 48.8% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. Randy Vázquez abrirá por San Diego. Vázquez tiene 17 aperturas con una efectividad de 3.84 y whip de 1.39. El derecho poncha al 13.1% y da boletos al 10.7%. Su tasa de roletazos es de 39.3% con 1.28 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 5.39. Rangers batean para 228 como visitantes. San Diego batea para 247 en casa. Rocker en 5 aperturas como visitante permitió 22 carreras en 16 y 2/3 entradas. Vázquez en 8 aperturas en casa tiene una efectividad de 3.14. El bullpen de Padres en casa tiene una efectividad de 2.54. Texas tiene récord de 8-19 como visitante siendo underdog de más 1.00 o más con una pérdida de menos 9.4 unidades. Padres tienen récord de 12-3 como favoritos en casa entre menos 100 y menos 150 con un retorno de más 7.8 unidades. Juega San Diego menos 118. Los Ángeles Angels vs Toronto Blue Jays. Predicción MLB, 4 de julio de 2025. Angels en Blue Jays 7 de la noche ET. Kyle Hendricks será el abridor por la
Hendricks en 16 aperturas tiene una efectividad de 4.66 y whip de 1.30. El veterano poncha al 16.2% y da boletos al 6.2%. Su tasa de roletazos es de 39.1% con 1.55 jonrones por cada 9 entradas. Eric Lauer abrirá por Toronto. Lauer ha aparecido en 12 juegos con una efectividad de 2.60 y whip de 1.07. El zurdo poncha al 24.9% y otorga boletos al 7.7%. Su tasa de roletazos es de 31.9% con 1.20 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.88. Los Ángeles batea para 229 como visitante. Toronto ha estado bateando para 275 en sus últimos 7 juegos. Hendricks en 8 aperturas fuera de casa tiene una efectividad de 5.44. El bullpen de Aniels en sus últimos 5 juegos tiene una efectividad de 6.75. Tienen récord de 4-8 como visitantes enfrentando equipos con porcentaje de victorias entre 540 y 620 con una pérdida de menos 0.9 unidades. Blue Jays tienen récord de 12-5 en casa enfrentando equipos con un bullpen con efectividad de 4.20 o más, con un retorno de más 4.8 unidades. Juega Toronto, Detroit Tigers vs Cleveland Guardians. Predicción MLB, 4 de julio de 2025. Tigers en Guardians 7 de la noche ET, Reese Olson, será el abridor por Detroit. Olson tiene 9 aperturas con una efectividad de 2.96 y whip de 1.17. El derecho poncha al 25.4% y da boletos al 9.5%. Su tasa de roletazos es de 50% con daño limitado por jonrón. Slade Cecconi abrirá por Cleveland. Cecconi tiene 8 aperturas con una efectividad de 3.64 y whip de 1.31. El derecho poncha al 23.5% y da boletos al 7.8%. Su tasa de roletazos es de 37% con 1.50 jonrones por cada 9 entradas. Detroit batea para 314 en sus últimos 6 juegos. Cleveland batea para 145 en ese mismo periodo. Cecconi en sus 3 aperturas más recientes tiene una efectividad de 5.79. El bullpen de Guardians en sus últimos 6 juegos tiene una efectividad de 7.23. Tigers tienen récord de 5-0 como visitantes después de un día libre con un retorno de más 5.4 unidades. Guardians tienen récord de 9-15 en casa contra equipos con récord ganador con una pérdida de menos 5.8 unidades. Juega Detroit, Milwaukee Brewers vs Miami Marlins. Predicción MLB, 4 de julio de 2025. Brewers en Marlins 7 de la noche ET, Quinn Priester abrirá por Milwaukee. Priester ha aparecido en 15 juegos con una efectividad de 3.35 y whip de 1.23. El derecho poncha al 18.8% y da boletos al 8.6%. Su tasa de roletazos es de 57.8% con 0.92 jonrones por cada 9 entradas. Sandy Alcantara será el abridor por Miami. Alcantara en 16 aperturas tiene una efectividad de 6.98 y whip de 1.48. El derecho poncha al 17.5% y da boletos al 9.4%. Su tasa de roletazos es de 45.2% con 1.24 jonrones por cada 9 entradas. Milwaukee batea para 266 como visitante. Miami batea para 246 en casa. Priester en sus últimas 5 apariciones tiene una efectividad de 1.98. El bullpen de Brewers en sus últimos 5 juegos tiene una efectividad de 2.89. Tienen récord de 11-6 como visitantes enfrentando equipos con bullpen con efectividad de 4.20 o más, con un retorno de más 5.4 unidades. Miami tiene récord de 5-14 en casa contra equipos con récord ganador con una pérdida de menos 6.9 unidades. Juega Milwaukee menos 111. Baltimore Orioles vs Atlanta Braves. Predicción MLB, 4 de julio de 2025. Orioles en Braves 7:15 de la noche ET, Charlie Morton abrirá por Baltimore. Morton ha aparecido en 18 juegos con una efectividad de 5.63 y whip de 1.57. El veterano poncha al 23.3% y da boletos al 10.3%. Su tasa de roletazos es de 41.9% con 1.25 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.41. Spencer Schwellenbach será el abridor por Atlanta. Schwellenbach tiene 17 aperturas con una efectividad de 3.09 y whip de 0.97. El derecho poncha al 24.9% y da boletos al 4.1%.
Su tasa de roletazos es de 46.9% con 1.06 jonrones por cada 9 entradas. Baltimore batea para 291 en sus últimos 6 juegos. Atlanta batea para 248 contra abridores derechos. El bullpen de Orioles en sus últimos 28 juegos tiene una efectividad de 3.30. Atlanta tiene récord de 11-10 en casa contra equipos perdedores con una pérdida de menos 5.9 unidades. Juega Baltimore más 1-4-2. Chicago White Sox vs Colorado Rockies, predicción MLB, 4 de julio de 2025. White Sox en Rockies 8 de la noche ET, Adrian Houser, abrirá por Chicago. Houser en 7 aperturas tiene una efectividad de 1.90 con whip de 1.17. El derecho poncha al 18.1% y da boletos al 8.2%. Su tasa de roletazos es de 46% con daño limitado por jonrón. Antonio Senzatela abrirá por Colorado. Senzatela ha aparecido en 17 juegos con una efectividad de 6.69 y whip de 1.93. El derecho poncha al 10.7% y da boletos al 7.9%. Su tasa de roletazos es de 48.9% con 1.45 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 5.36. Senzatela tiene una efectividad de 7.01 en 9 apariciones en casa. El bullpen de White Sox en sus últimos 26 juegos tiene una efectividad de 2.98. El bullpen de Rockies en casa tiene una efectividad de 5.10. Colorado tiene récord de 2-22 en juegos nocturnos en casa con una pérdida de menos 18.4 unidades. El picheo de White Sox está rindiendo mejor. Juega Chicago menos 101. Houston Astros vs Los Ángeles Dodgers, predicción MLB, 4 de julio de 2025. Astros en Dodgers 9 de la noche ET, Lance McCullers abrirá por Houston. McCullers tiene 8 aperturas con una efectividad de 6.61 y whip de 1.62. El derecho poncha al 25.3% y da boletos al 12.7%. Su tasa de roletazos es de 45.2% con 1.93 jonrones por cada 9 entradas. Ben Casparius abrirá por la. Casparius ha aparecido en 25 juegos con una efectividad de 3.97 y whip de 1.13. El derecho poncha al 23.2% y da boletos al 5.2%. Su tasa de roletazos es de 34.9% con 0.64 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 2.73. Houston batea para 276 en sus últimos 6 juegos. Los Ángeles batea para 275 en casa con 82 jonrones en 46 juegos. Casparius en sus últimas 6 apariciones tiene una efectividad de 6.20. El bullpen de Dodgers en sus últimos 27 juegos tiene una efectividad de 4.57. La temperatura será de 77 grados con viento hacia afuera. Dodgers tienen récord de 11-2 al over en casa contra equipos de la Liga Americana. Astros tienen récord de 2-1 al over como visitantes contra equipos que promedian 1.25 jonrones o más por juego. Juega Houston y Los Ángeles over 9. Kansas City Royals vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 4 de julio de 2025. Royals en Diamondbacks 9:40 de la noche ET, Chris Bubik abrirá por Kansas City. Bubik en 16 aperturas tiene una efectividad de 2.25 con whip de 1.13. El zurdo poncha al 26% y da boletos al 7.5%. Su tasa de roletazos es de 43.9% con daño limitado por jonrón. Eduardo Rodríguez será el abridor por Arizona. Rodríguez tiene 14 aperturas con una efectividad de 5.13 y whip de 1.56. El zurdo poncha al 24.4% y da boletos al 8.2%. Su tasa de roletazos es de 35.3% con 1.38 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.97. Kansas City batea para 238 contra abridores zurdos. Arizona batea para 245 contra equipos de la Liga Americana. Bubik en 8 aperturas como visitante tiene una efectividad de 1.88. Rodríguez en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 1.98. El bullpen de Diamondbacks ha rendido bien contra la Liga Americana. El bullpen de Kansas City como visitante tiene una efectividad de 3.31. Tienen récord de 6-3 al under como visitantes enfrentando equipos que batean para 255 o menos. Diamondbacks tienen récord de 6-3 al under en casa contra abridores zurdos. Juega Kansas City y Arizona bajo el total,
San Francisco Giants vs Athletics, predicción MLB, 4 de julio de 2025. Giants en Athletics 9:40 de la noche ET, Justin Verlander será el abridor por San Francisco. Verlander tiene 13 aperturas con una efectividad de 4.26 y whip de 1.39. El veterano poncha al 18.7% y da boletos al 8.5%. Su tasa de roletazos es de 34.4% con 1.20 jonrones por cada 9 entradas. J.P. Sears será el abridor por Athletics. Sears tiene 17 aperturas con una efectividad de 5.09 y whip de 1.30. El zurdo poncha al 18% y otorga boletos al 5.9%. Su tasa de roletazos es de 28.9% con 1.87 jonrones por cada 9 entradas. San Francisco batea para 201 en sus últimos 6 juegos. Athletics batean para 262 en casa. Su bullpen en los últimos 6 juegos tiene una efectividad de 3.00. Tienen ventaja de descanso con día libre el jueves. San Francisco tiene récord de 7-11 como visitante contra equipos de la Liga Americana con una pérdida de menos 5.1 unidades. Juega Athletics.